Una buena para la justicia. Murió el impresentable ex juez Norberto Yarvide por problemas respiratorios. Rebelión en la granja. Empleados judiciales de Córdoba no aceptan vacunarse ni hacerse un PCR cada 72 horas y denuncian moving laboral. El lobby judío aceita la maquinaria electoral en Argentina. Candidatos del Frente de Todos haciendo campaña en el Museo del Holocausto y la casa de Ana Frank. Ataque a balazos a diputado en Corrientes. ¿Quién estuvo detrás del tirador? Suiza es más tranquilo pero más aburrido. La estupidez de Sabina Frederick sobre la inseguridad en Argentina. Lejos de la propaganda y el lavado de cerebro de las corporaciones mediáticas de Occidente, el portavoz de los talibanes expone cuáles son sus intenciones en Afganistán. Protestas contra el Bitcoin a pocos días de su implementación en El Salvador. La oposición en Venezuela cambia de estrategia y da oxígeno a la dictadura chavista concurriendo a las elecciones de noviembre. El Tribunal Supremo de Estados Unidos frena el aborto en Texas y los aborteros aconsejan cruzar las fronteras para matar a los no natos. Los gobiernos europeos juegan con fuego. Crecen las protestas contra la inoculación compulsiva y obligatoria en Francia, Alemania e Italia. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 23ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y a disfrutar nuestra amplia programación en nuestro sitio web www.canaltlv1.com. Es muy importante tu colaboración económica con este canal para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. El ex juez federal Norberto Yarvide, de 70 años, murió en el Instituto del Diagnóstico, donde estaba internado desde hacía más de 2 meses por una afección pulmonar, complicación que le generó, según los medios oficiales, un contagio de coronavirus. Yarvide fue fiscal federal, juez federal y renunció en 2016, en medio de un escándalo, cuando se lo investigaba en el Consejo de la Magistratura. De ese modo evitó ser removido y siguió cobrando su jubilación. Tras su renuncia y en medio del escándalo de los cuadernos de la corrupción, Yarvide denunció que lo agarraron del cogote los servicios de inteligencia para presionarlo y cerrar los procesos judiciales contra Néstor y Cristina Kirchner, a quienes efectivamente sobreselló en 2009 en las causas por enriquecimiento ilícito que atravesaba el matrimonio presidencial. En 2012 sobreselló al delincuente Amado Boudou en una causa por irregularidades en la refacción del despacho de la vicepresidencia del Senado. Yarvide fue un juez funcional al poder desde que asumió en la década del 90 con Carlos Menem. Su primer escándalo tuvo lugar cuando fue filmado en un prostíbulo gay con uno de sus amantes jugando al doctor, y esas imágenes se proyectaron por televisión al tiempo que era denunciado por cobrar para proteger el funcionamiento de ese consultorio del amor homosexual. Sobreselló a Carlos Menem por omitir una cuenta en Suiza y a Néstor Kirchner por el aumento de su fortuna en un 158%. Encarceló al entonces jefe de la asociación bancaria, Juan José Zanola, y procesó a Mauricio Macri por espionaje cuando era jefe de gobierno porteño y candidato presidencial. La causa que lo llevó al final de su carrera judicial fue la de frenar un allanamiento a una financiera en 2013 por un pedido de Carlos Liuzzi, el segundo del ex secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zanini, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Entre prostíbulos, despachos y ministerios, Yarvide siempre mantuvo una relación promiscua con el poder político, al que frecuentaba como al sórdido submundo de la noche porteña.
En sus últimos días como juez, renunció y se jubiló justo cuando estaba por ser destituido, para así poder preservar sus ingresos. 3 grupos de empleados del Poder Judicial de Córdoba, unas 60 personas en total, presentaron recursos de reconsideración y advierten que están dispuestos a llegar a la Corte Suprema en rechazo de un acuerdo reglamentario del Supremo Tribunal de Justicia de esa provincia, que ordenó que desde este miércoles deben regresar a trabajar de forma presencial quienes tienen el carnet de vacunación completo o recibieron una dosis pero no tienen comorbilidades. La medida obliga a quienes no están vacunados a presentar un PCR negativo cada 72 horas o serán licenciados sin goce de sueldo. Según el acuerdo 1712 del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, solo quedan dispensados de ir de manera presencial los empleados que recibieron la primera dosis y tienen comorbilidades con certificado, y también quienes sean pacientes oncológicos, trasplantados e inmunodeprimidos. Desde el tribunal indicaron que las presentaciones están a estudio y, por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia no puede adelantar postura. La abogada Mariela Pérez Cesarato representa a un grupo de hasta ahora 14 empleados, entre los que hay objetores de conciencia y gente con comorbilidades que rechazan la decisión del máximo órgano judicial cordobés. La exigencia de vacunación es independiente de la edad y de la situación de riesgo. Es una práctica coactiva por parte del Estado en moving laboral, define la abogada y asegura que quienes tomaron esa decisión son los mismos que el 30 de abril pedían un vacunatorio VIP para los jueces. En esa fecha se abrió un debate porque los jueces federales pidieron una pronta inclusión en los turnos de vacunas contra el COVID-19 de 47 empleados jerárquicos, pero desde la justicia provincial se despegaron de ese planteo y recomendaron pedir turnos como el resto. Para Pérez Cesarato, el pedido de un PCR negativo cada 72 horas es anticientífico, violatorio de las libertades personales. Los empleados piden que se cumpla el mismo procedimiento que para un supermercado o un comercio: usar máscara completa, guantes de nitrilo y toma de fiebre. Cuestionan también el proceso express en el que se elaboraron y testearon las vacunas contra el coronavirus y advierten que a otros visitantes de los tribunales, por empezar a los abogados, no se les exige la vacunación. Pérez Cesarato sostiene que ha consultado y a una persona con rinitis alérgica, sinusitis o desviación de tabique, ese examen le hace sangrar la nariz y es susceptible a cualquier tipo de infección. La disputa, por ahora focalizada en los tribunales cordobeses, podría generar un antecedente para las pulseadas que los grupos contra la inoculación compulsiva del Estado encaren a futuro en otros ámbitos, cuando el operativo de vacunación nacional comienza a dejar en evidencia la reticencia de un sector de la población a inmunizarse contra el COVID-19, pese a las campañas de concientización y promoción. La precandidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Gisela Marciota, visitó este miércoles el Museo del Holocausto, acompañada por Leandro Santoro, quien encabeza la lista, y fueron recibidos por los responsables del instituto. Este es un espacio para reflexionar, a partir de un hecho histórico tan grave, sobre conductas individuales que cada uno puede modificar hoy y así contribuir para erradicar la discriminación en pos de una sociedad en la que prime el respeto mutuo y la inclusión, declaró cual Miss Universo Marciota durante la recorrida. El acting electoralista duró 1 hora y aprovecharon para visitar las diversas salas que muestran cada etapa del relato y la narrativa judía de la Segunda Guerra Mundial. El surgimiento, desarrollo y consolidación del hollywoodense plan sistemático para la persecución y aniquilación de los judíos por parte del Estado alemán nacionalsocialista, que, según la versión impuesta por la legislación en casi todo el mundo, tuvo lugar desde el ascenso al poder del nazismo en 1933 y la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, periodo en el que habrían sido asesinados exactamente 6 millones de judíos.
Al final del recorrido, gracias a un programa de inteligencia artificial, pudieron hacer preguntas a una sobreviviente. En un salón y con micrófono, le preguntaron a la mujer a través de la pantalla de video, quien les respondió como si fuera una conversación en tiempo real. Se trata de un proceso tecnológico que permite dar respuestas apropiadas a partir de palabras claves en las preguntas. Con el uso y la formulación de preguntas se mejora el programa. Los precandidatos estuvieron acompañados por Jonathan Katzenbaum y Fabiana Mindlin, directores del Museo del Holocausto de Buenos Aires, y Gustavo Sacal, presidente honorario. La semana pasada, Santoro y Marciota también visitaron la casa de la inventora del bolígrafo, Ana Frank, en Coglan. Ambos precandidatos recorrieron el museo y se reunieron con el director Héctor Shalom. La jornada hizo foco en la lucha contra los prejuicios, la discriminación y antisemitismo, pero también en el compromiso colectivo de que es posible hacer algo al respecto. En plena investigación por el disparo al diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, el pasado jueves por la noche en Corrientes, el ministro de Seguridad Provincial, Juan José López de Simoni, dijo en declaraciones que los primeros indicios señalan que el tiro fue a corta distancia, unos 7 metros como mínimo. Mencionó que desde el sector en que partió el proyectil había personas que venían de Paso de los Libres y que analizan la hipótesis de que el ataque estaba dirigido a otra persona. El funcionario explicó que se analizan pruebas que van de pericias a testimoniales, identificando a todos los asistentes al acto, y que las imágenes del acto están bajo estudio. Dijo que la cuestión central es el punto de partida del proyectil y planteó al respecto. En ese lugar había gente con redoblantes, tambores, que provenían de Paso de los Libres. Consideró que no parece el trabajo de un profesional y explicó que hay presunciones que podrían llevar a la hipótesis de que el disparo estaba dirigido a otra persona. De ratificarse esta posibilidad, se confirmaría que hubo un error de parte del atacante. El funcionario provincial dijo que no hay ninguna hipótesis descartada y que el ataque podría haber sido por razones personales. En cuanto a las declaraciones de la impresentable Sabina Fredericks de que es un hecho de violencia política, consideró que es parte de la hipótesis, pero que no parece la más firme en ese momento. Todavía sin sospechosos por el ataque, el fiscal de la causa, César Sotelo, analiza los testimonios de 2 testigos de interés para la causa, informaron desde el Ministerio de Seguridad Nacional. Hasta ahora, los principales problemas de la investigación son el silencio de muchas de las personas que se encontraban en el lugar, que no hay demasiadas precisiones sobre el atentado y cómo se fugó el atacante. Sin embargo, voces peronistas no oficiales dejaron correr el rumor por todas las calles de la provincia de que detrás del ataque habría estado la agrupación kirchnerista La Cámpora, a quienes acusan de ser la responsable de la humillante derrota sufrida en las urnas por el radicalismo y a quien responsabilizan por la demolición del peronismo en casi toda la provincia del norte argentino. Curiosamente, y apenas a minutos del atentado, el heredero presidencial, Máximo Kirchner, salió a abrir el paraguas en un acto de campaña y a acusar a las fuerzas opositoras y a los medios de comunicación de la responsabilidad del atentado, como queriendo él explicar algo que nadie le pidió que explicara. La inexplicable ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick, fue protagonista de un papelón luego de que el pasado domingo señalase que Suiza es más tranquilo pero más aburrido, para referirse a quienes quieren dejar el país debido a los hechos de inseguridad. En una entrevista radial, la funcionaria habló respecto de distintos hechos de violencia que se suceden a diario en el país, entre ellos el asesinato de un jubilado en Ituzaingó. Es un hecho espantoso, dijo respecto al crimen de Roberto Conte, quien se enfrentó a tiros contra 3 delincuentes y abatió a uno de ellos, un adolescente de 19 años de nacionalidad chilena. Asimismo, señaló que los atacantes eran chicos muy jóvenes y si bien puso también sobre la mesa la cuestión de la extranjeridad, remarcó que los argentinos son la mayoría de los que delinquen.
Al mismo tiempo, la ministra del gobierno de Alberto Fernández dejó en claro que si bien el que roba merece una pena, también hay que dar oportunidades a los ciudadanos para que no caigan en la delincuencia. La política de nuestro gobierno es hacer lo imposible para dar oportunidades y que los pibes no salgan a robar. Fue tras este galimatías que dejó una frase polémica que rápidamente comenzó a ser reproducida en redes sociales y medios y fue cuestionada por distintos sectores de la política y toda la sociedad. Suiza es más tranquilo pero más aburrido, señaló respecto a quienes desean irse de Argentina para no sufrir los hechos de inseguridad. Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Temperley. Yo tengo custodia, pero sí sé del miedo. No tengo un auto porque era un factor de riesgo, concluyó. El embajador de Suiza en la Argentina, Heinrich Schellenberg, creyó conveniente no dejar pasar esta bestialidad y le respondió a Frederick. Con muchísima altura, Schellenberg tuiteó un video que promociona el turismo en Suiza, protagonizado nada menos que por Robert De Niro y Roger Federer. En el video, mientras se ven bellas imágenes del país, De Niro cuestiona a Federer porque en Suiza no tienen drama y le dice que él para actuar necesita conflicto, peligro. Suiza es simplemente demasiado perfecta, le dice el actor al tenista. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Mientras las corporaciones de usinas de desinformación masiva de Occidente nos vienen preparando para la continuación de la infame guerra contra el terrorismo desatada por el mega ritual del 11 de septiembre, encabezada, por supuesto, por la colonia sionista Estados Unidos y sus aliados, el portavoz de los talibanes, Zabiullah Mujahid, habló de cuáles son sus intenciones inmediatas y a largo plazo. En primer lugar, las fuerzas estadounidenses tienen que retirarse. En segundo lugar, se formará un gobierno islámico. Los afganos tienen derecho a vivir en paz como nación y nos esforzaremos por proporcionar estabilidad. Queremos tener buenas relaciones con todos los países, porque el pueblo afgano y nuestra nación, que ha sufrido mucho a causa de guerras, necesitan tener buenas relaciones, pero cualquier presencia militar que quede será considerada por los afganos como una continuación de la invasión. Los afganos son muy sensibles a esta cuestión. Los que hablan de este tema no conocen Afganistán. Esta es una buena oportunidad tanto para los estadounidenses como para los afganos. Esto tiene dos aspectos positivos. Uno es que Afganistán y su pueblo se independicen y es el derecho del pueblo de sentirse independiente, lo que es un gran logro para nosotros, así como una buena oportunidad para los estadounidenses de poner fin a la guerra que ha durado 20 años y que ha supuesto un duro golpe para los trabajadores y la economía, además del prestigio. No habrá mayor peligro en el aeropuerto. En el momento en que tomemos el control total de la seguridad del aeropuerto y las fuerzas estadounidenses salgan y se resuelva la confusión existente tanto dentro como fuera del aeropuerto. No estamos aquí para que la gente tenga miedo y se aleje de nosotros y se vea obligada a abandonar su patria. Nuestro país es común. La gente tiene derecho a vivir en su propio país. Tenemos que hacer frente a los problemas. Invitamos a los que están en el aeropuerto a que vuelvan a sus casas y a su vida normal. Nos comprometemos a que nadie corra peligro. Otra cosa que hay que decirle a la gente es que las personas que tienen un documento legal, un pasaporte y todo lo que sea y quieran vivir en otros países, tienen este derecho, siempre y cuando les garanticen su vida futura. Pueden viajar después de la salida de las tropas extranjeras y escoger el lugar donde vivir.
Mientras El Salvador se prepara para hacer cumplir oficialmente la ley de Bitcoin este 7 de septiembre y adoptar definitivamente a la criptomoneda como moneda oficial, los jubilados salvadoreños salieron a las calles para protestar por la medida y reclamar que sus pensiones se paguen con dólares estadounidenses. En ese sentido, los anti-bitcoins expresaron su descontento con los planes del gobierno que busca que el bitcoin se convierta en una moneda de curso legal en el país caribeño. Jubilados, veteranos, jubilados por discapacidad y trabajadores se sumaron a una marcha contra el gobierno para expresar su preocupación por el precio inestable del Bitcoin. Sabemos que esta moneda fluctúa drásticamente, su valor cambia de un segundo a otro y no tendremos ningún control sobre él, declaró Stanley Quinteros, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Corte Suprema de Justicia. Según informes locales, las últimas protestas anti-Bitcoin de El Salvador fueron aparentemente parte de una campaña de oposición más amplia por parte de los veteranos locales que protestaban por las bajas pensiones el viernes. Como tal, algunos manifestantes exigieron un aumento de la pensión de 100 a 300. También han denunciado en las protestas públicamente que quien se muestra abiertamente contra la llamada ley Bitcoin puede ser objeto de corrupción, represión y persecución política. Mario Gómez, un especialista en informática y criptomonedas que ha sido crítico de la implementación del Bitcoin en el país, ha sido detenido por supuestamente y de acuerdo a las alegaciones oficiales estar implicado en delitos de fraude financiero. La nueva ley pondrá en El Salvador al Bitcoin como moneda de igual validez que el dólar estadounidense, actual moneda del Salvador. Además, la regulación aprobada por los legisladores en su artículo 7 establece que todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. Varias plataformas permiten ya descargar la billetera electrónica que incluirá el equivalente a $30 para animar a la población a sumergirse en esta iniciativa polémica y pionera en el mundo. 200 cajeros especiales permitirán operar también con ella. No obstante, los salvadoreños también expresaron su preocupación por la falta de conocimiento y comprensión de la tecnología necesaria para usar criptomonedas como Bitcoin. La oposición de Venezuela, incluido el sector que lidera Juan Guaidó, ha anunciado este martes que se presentará a las elecciones regionales y locales que se celebrarán el próximo 21 de noviembre, después de negarse a participar en las legislativas del pasado diciembre por considerarlas un fraude. Anunciamos a la comunidad nacional e internacional nuestra participación en el proceso de regionales y municipales del 21 de noviembre del 2021, con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, reza un comunicado de la plataforma unitaria leído por Marianela Anzola, militante del partido opositor Un Nuevo Tiempo. Anzola estuvo acompañada por varios líderes opositores como Enrique Ramos Alup, líder del Partido Socialdemócrata Acción Democrática, o Tomás Guanipa, de Primero Justicia, organizaciones de la que forma parte el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela habilitó el pasado 29 de junio a la coalición Mesa de la Unidad Democrática, inhabilitada desde el año 2018, que ya reunió a buena parte de los antichavistas y ganó las legislativas del 2015. La Mesa de la Unidad Democrática es la mayor coalición que ha conformado la oposición al gobierno de Nicolás Maduro y reunió a los partidos tradicionales como Acción Democrática o Primero Justicia, así como a Voluntad Popular del opositor Leopoldo López y en el que militó durante casi toda su carrera Juan Guaidó, o Un Nuevo Tiempo, también definido como socialdemócrata. También la integraron otros más pequeños como la Causa R y Bandera Roja. La plataforma tomó la decisión de presentarse a los comicios de noviembre después de un extenso y difícil proceso de deliberación interna que contó con la participación de líderes locales, regionales y nacionales. Nos mueve la difícil situación que atraviesa nuestro país, el sentido de urgencia para encontrar soluciones permanentes a nuestros padecimientos y el propósito de fortalecer la unidad, aseguraron.
Explicaron que las elecciones no serán justas ni convencionales, ya que hay obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano. Sin embargo, entendemos que serán un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a la grave crisis de nuestro país. Unas elecciones presidenciales y legislativas libres, destacaron. Yo pido un aplauso para el G4, grupo de los 4 mayores partidos de la oposición, y para su anuncio pido un aplauso porque es digno de aplaudir el gesto político de participar en las elecciones, reconoció el dictador Maduro por el canal estatal BTV. Este miércoles entró en vigor en Texas una estricta legislación que impide el asesinato intrauterino a partir de las 6 semanas de gestación, el periodo en el que se puede detectar los latidos del corazón fetal. La ley entró en vigor luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, no respondiera a una apelación de emergencia presentada por organizaciones aborteras y proveedores de servicios de muerte del neonato. A última hora del mismo miércoles, la Corte votó 5-4 a favor de no bloquear la ley, en un fallo en el que, a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se unió a la minoría progresista, no pudieron revertir la decisión mayoritaria. Desde la decisión de la Corte Suprema de 1973, conocida como Roe vs. Wade, las mujeres estadounidenses han tenido derecho al aborto hasta que el feto sea viable, es decir, capaz de sobrevivir fuera del útero. Por lo general, esto ocurre entre las semanas 22 y 24 de embarazo. El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó en mayo la denominada Ley de los Latidos del Corazón, que le da a cualquier individuo el derecho de demandar a los médicos que practican un aborto después de las 6 semanas, un periodo en el que muchas mujeres no saben que están embarazadas. Cualquier persona puede denunciar un aborto después de las 6 semanas para exigir $10,000. La legislación hace solo una excepción en el caso de emergencia médica que requiere prueba escrita de un médico, pero no para embarazos resultantes de violación o incesto. En su solicitud de emergencia para bloquear la legislación, las clínicas de servicios abortivos advirtieron de que la ley reduce inmediatamente y catastróficamente el acceso al aborto en Texas, prohibiendo cuidados a al menos 85% de los pacientes que requieren de una intervención de este tipo en el estado. A partir de ahora, las mujeres de Texas que deseen abortar después de las 6 semanas de gestación deberán viajar a través de las fronteras estatales, un promedio de 400 kilómetros, según lo estimado por el Instituto Guttmacher a favor del aborto. Es increíble que los políticos de Texas se hayan salido con la suya con la ley devastadora y cruel que dañará a tantos, le dijo al diario The Guardian cínicamente Amanda Williams, directora de una organización pro aborto. A pesar de que las masivas protestas están prohibidas durante la pandemia, en Berlín cientos de personas salieron a las calles para mostrar su rechazo contra la dictadura sanitaria. Varios manifestantes fueron detenidos y se necesitaron más de 2.000 agentes de policía para acompañar la protesta. La nueva concentración, por segundo día consecutivo, comenzó a tempranas horas de este domingo, en el norte de la capital alemana. Según la policía, la naturaleza de la protesta cambió drásticamente hasta convertirse en una denuncia colectiva contra las vacunas y las medidas del gobierno. El sábado en Francia también se registró una protesta, esta vez de más de 100.000 personas, contra el pase sanitario. Los manifestantes denuncian que esta medida coarta las libertades individuales de los no vacunados. El movimiento contra la inoculación compulsiva y obligatoria en Francia persiste a pesar de los esfuerzos del gobierno de lograr la inmunidad de rebaño antes de que se termine el verano. En Italia, el movimiento crece con movilizaciones en contra del pasaporte COVID-19 y en el punto de mira de muchos de estos manifestantes están ahora los periodistas. Durante la mañana del pasado lunes, representantes sindicales, profesores y manifestantes se concentraron ante el Ministerio de Educación italiano en Roma para protestar contra la obligación, desde este 1 de septiembre, de que todo el personal escolar tenga el certificado sanitario para poder entrar en los colegios.
En mitad de las protestas, un manifestante amenazó con degollar a un periodista propalador de la infectadura si no se marchaba de la movilización. Instantes después, y sin mediar más palabra, le propinó un brutal puñetazo que acabó con el cronista siendo trasladado al hospital en ambulancia y el agresor en comisaría. En una manifestación similar pocas horas antes, otra propagandista de la dictadura sanitaria de la cadena RAI era agredida por quienes le intentaban quitar el teléfono móvil. Periodista de mierda, periodista terrorista, la señalaron. Y en Milán, la violencia ha sido contra la carpa de un partido político que han dejado destrozada en el suelo. Ese mismo día, en Roma, con la derecha liderando la manifestación, se vivían momentos de gran tensión con la policía. Esta escalada de violencia preocupa cada vez más al gobierno italiano. La reflexión de la semana estará a cargo de la profesora de Derecho por la Universidad Santo Tomás de Aquino. Es abogada y procuradora por la Universidad Nacional de Tucumán. Se desempeñó en los 3 poderes del Estado provincial, así como en la Cátedra de Derecho Laboral de la UNT. Ejerce la profesión independiente y la docencia en el área de Filosofía y Derecho. Desde Tucumán escuchamos a la doctora Natalia María Albornoz. Hoy en día vivimos una situación que nos enfrenta a un término muy poco razonado, un término que todas las agrupaciones alrededor del mundo, tanto de profesionales como agrupaciones sociales, invocan y reclaman, y es el término verdad. Nos preguntamos a qué se refiere este término tan usado en la actualidad, tan reclamado por estas agrupaciones y por este propio canal, que se ven censurados en tratar de exponerla. Esta verdad, por un lado, nos expresa una verdad ontológica que se refiere al ser de las cosas, ¿sí? En cuanto responde exactamente al nombre que se les da a estas cosas. Y por el otro lado, una verdad lógica que va a ser la conformidad del espíritu con esa verdad ontológica. Es decir, las palabras que usamos para designar esa verdad deben estar acordes y conformes a lo que nos dicta nuestro entendimiento, pero a la naturaleza propia de la cosa. En ese sentido, vamos a referirnos un poco a las distintas expresiones, a las distintas medidas que se están tomando, invocando algo no siempre acorde a la verdad. Estas medidas que estamos hoy sufriendo, que cercenan nuestros derechos individuales, nuestros derechos sociales, nuestros derechos personalísimos, muchas veces, nos están invocando una finalidad que por ahí se refieren al bien común. Ese bien común, ¿cómo podemos nosotros alcanzarlo? ¿A qué nos referimos si hablamos del bien común? Ese bien común se supone que va a ir en conformidad al bien individual de cada persona. El bien individual de cada persona debe ser el que nos lleva a conformar el fin último de esa persona para el logro de su plenitud. El bien del todo es también el bien de las partes, porque las partes van a conformar y son para ese todo, y de él dependen. Entonces este bien común es el bien de los miembros de una sociedad, tomado como un único todo público. Pero parece que nos encontramos en una suerte de sacrificio individual, que torna ilusorio o inalcanzable ese anhelado bien común y se pretende, de alguna manera, una mutilación de bienes particulares. Entonces, si nos referimos al bien común, debemos también referirnos a esa verdad a la que tiende y debe tender la ley en sí misma y ese bien común, pero que debe estar íncito en él el bien particular, el bien individual. La justicia está haciendo realmente la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. El Estado está dictando normas que van en pos de un bien común en realidad. La ley nos está diciendo la verdad. La ley nos está ayudando como sociedad a ordenar nuestra vida en función de ese bien general para el cual existe realmente ese Estado.
O nos estamos encontrando frente a una situación en la cual todos debemos aceptar una verdad ilusoria que no lo es tal, que está manifestada en palabras que no son acordes a lo que se quiere realmente expresar, a lo que expresa la idea de esa cosa, ya que las palabras deben ser usadas con propiedad. Y como estamos diciendo, la justicia no está haciendo justicia, no está dando a cada uno lo suyo, la ley no está buscando el bien común y la verdad no está siendo tal. Si nosotros nos ponemos a pensar la dignidad de la persona humana, esa dignidad de la persona humana es, en su persona moral, está compuesta por un derecho que es el derecho propio a la verdad. ¿Por qué? Porque como seres humanos no podemos vivir sino en la verdad. También el derecho a la libertad y también el derecho al honor. Ese respeto a la verdad es un deber para con la persona moral de los demás, en el sentido de que el objeto de la palabra hablada o escrita va a permitir comunicarnos entre nosotros para resolver nuestras distintas necesidades. La primera condición para que la palabra consiga ese fin es que exprese realmente la verdad. Ahora, por eso la mentira encierra una triple malicia. Viola el debido respeto al prójimo porque abusa de su confianza, perturba el orden social porque pone en peligro la mutua concordia entre los hombres y degrada moralmente al mentiroso, que priva a la palabra de su fin natural, que es la expresión de esa misma verdad. Recordemos últimamente los sucesos en Olivos, por ejemplo, donde nuestro primer mandatario dictó normas que, como decimos recién, cercenan nuestros derechos individuales, pero que por otro lado no son cumplidos en ejemplo, ¿verdad?, de lo que debería ser el comportamiento de un gobernante. Entonces, ¿qué está pasando? Y nos encontramos frente a esta triple malicia, a la triple malicia de la mentira, a la triple malicia que está inserta en nuestras normas y en las disposiciones también de los magistrados que no están fallando acorde a esa verdad. Si recordamos lo que nos dice el Papa León XIII acerca de la verdad en la encíclica Libertas, nos dice: hay derecho a propagarla libre y prudentemente en la sociedad. También podemos ver que este propio canal no lo ha podido, no se encuentra con esa libertad, y también muchas agrupaciones que han estado reclamando esta verdad y que han sido reprimidos. En la encíclica Immortale Dei nos dice que solo dentro de la verdad cabe la libertad. Y bueno, quisiera cerrar mi reflexión sobre lo que estamos viviendo en la actualidad y llamar un poco a la toma de conciencia y también a que los ciudadanos nos demos cuenta de que tenemos en nuestro poder algo que es irrefutable y que es la evidencia de la verdad, de la realidad, que no puede ser cambiado por palabras tergiversadas, como lo está haciendo el Estado, no solamente el Estado local, sino también los estados a nivel mundial. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad, no solamente social, local, sino también humana, que nos llama a ese uso de nuestro raciocinio, de nuestra inteligencia y también a mover nuestra voluntad al logro de esa verdad. Porque de lo contrario, no solo será nuestra generación la que va a sufrir, sino también las generaciones futuras, que no van a tener la posibilidad de vivir una vida acorde al logro de sus fines últimos, como seres humanos y como ciudadanos. Un saludo para toda la audiencia de TLV1, toda la verdad primero.
Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y nuestra amplia programación en nuestro sitio web www.canaltelev1.com. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.